Buenas tardes, te saluda el pastor Jaime Rodríguez, pastor por gracia de nuestro Señor Jesucristo y enviado para predicar su evangelio, su palabra en Los Olivos, en Luis de Sánchez, Sonora. Es una bendición muy grande y es un gozo, amén, poder grabar este pequeño pensamiento, esta palabra que me llamó mucho la atención. Le puse por nombre el discipulado. Y en el capítulo 18, versículo 8 y 9, quiero leérselos. No temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta palabra está en los Hechos y nos habla del apóstol Pablo. Pero también quiero enfocar esta predicación en el discipulado que el apóstol Pablo precisamente hace y enseña a esta pareja, este matrimonio llamados Aquila y Priscila. El apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, un hombre muy importante para el reino. El apóstol Pablo que dijo: yo soy el más pecador de todos los hombres, imíteme a mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, siendo un hombre que tomó muy en serio las cosas de Dios, amó mucho la obra y guiado por el Espíritu Santo a levantar obras en diferentes lugares. En este caso llegó a Corinto y allí conoció a esta pareja, este matrimonio, Aquila y Priscila, guiado por el Espíritu Santo, porque las cosas de Dios no son casualidades. Las cosas de Dios no son cosas del destino, sino son propósitos de parte de Dios. Así que el llamado que usted y yo hemos tenido es porque a Dios le plació llamarlos y llamarnos para su honra y su gloria, y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó desde el que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que, guiados por el Espíritu Santo, aquellos hombres, Aquila y Priscila, y el maestro, el apóstol Pablo, guiado a encontrarse, a tener una comunión, a tener un encuentro, tenían algo en común, hacían tiendas, trabajaban en lo mismo, tenían el mismo trabajo y encajaron y teniendo la virtud de esta pareja, este matrimonio, teniendo la virtud de ser hospitalarios. Allí recibieron al apóstol Pablo en su casa. Lo recibieron por mucho tiempo en la casa de este matrimonio, que este matrimonio había llegado a Corinto porque habían sido expulsados de Roma. Y allí Dios tenía un propósito, allí en Corinto. Llegó el apóstol Pablo y empezó a predicar la palabra de Dios. Llegó el apóstol Pablo y empezó a discipular esta pareja, a discipular este matrimonio. Dice las escrituras que el apóstol Pablo iba a la sinagoga por los sábados a enseñar, a predicar, a discipular, incluyendo las mismas vidas de Aquila y Priscila. Por mucho tiempo duró ahí en Corinto y viviendo juntos, orando juntos, ayunando juntos. La enseñanza que
que ellos recibieron de parte de Dios a través de los labios del apóstol Pablo, dice en el libro, en la carta de Gálatas, que la enseñanza y la sabiduría que recibió el apóstol Pablo no la recibió de hombre humanamente hablando, sino la recibió la sabiduría y la enseñanza y la revelación de parte de Jesucristo, de parte de Dios, porque dice las escrituras que el apóstol Pablo estuvo por 3 años en Arabia y fue revelada los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy que estamos en el tiempo de la gracia, hoy que estamos en el tiempo donde Jesús extiende su brazo poderoso, hoy que estamos en el tiempo que recordamos que Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa por toda la humanidad, porque Él quiere que nadie se pierda. Y recibió esa revelación, esa enseñanza el apóstol Pablo, aquel hombre que estaba dispuesto a discipular a otros, que estuvo dispuesto a enseñar a otros, que estuvo dispuesto a predicar el evangelio a los gentiles, a los griegos, a los judíos. Y por eso incluso allí en Corinto se levantaron los judíos en contra. Y siempre va a haber contras, siempre va a haber algo que se levante en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios. Y allí el apóstol Pablo empezó a sentir esa presión de parte de los judíos. Pero la obra de Dios no la va a parar nadie. La obra de Dios va a proseguir, va a seguir adelante, porque hay gente que necesita ser salvada por Dios. Hay gente que es escogida por Dios todavía aquí en mi ciudad, aquí en mi colonia, aquí donde fui puesto en la colonia Olivos, en el kilómetro 57. Hay gente que todavía necesita saber que hay un Cristo de poder, que hay un Dios todopoderoso que rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras, las pudre a través de la unción del Espíritu Santo. Allí en Corinto había mucha gente todavía que Dios había elegido. Y por eso a lo mejor tal vez el apóstol Pablo tuvo temor, tuvo miedo, tal vez hubo dudas y quería ya salir de Corinto. Pero vino estas palabras de parte de Dios, de parte de Jesús. Vino estas palabras y le dijeron al apóstol Pablo, animándolo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá su mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo. La animación, la edificación de nuestro Señor Jesucristo, siempre cuando hay un problema en nuestras vidas, siempre cuando hay un temor, siempre cuando hay una oposición, siempre cuando ocurre algo en nuestras vidas, siempre el Señor llega al pronto auxilio, siempre llega a animarnos a nuestras vidas para seguir al blanco, para proseguir a la meta, para proseguir viendo al consumador, no perder la vista en el único consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y por eso aquí el apóstol Pablo recibe visión, las palabras de Jesús, donde Jesús mismo le habla y le dice: no temas de predicar la palabra, no calles, sigue adelante. No va a haber quien ponga su mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo todavía aquí en Corinto. Y el apóstol Pablo duró 1 año y medio en Corinto predicando la palabra, predicando el evangelio, enseñando, haciendo discípulos en ese lugar. Principalmente estoy hablando de esta familia, principalmente estoy hablando de este matrimonio que es Aquila y Priscila. Un matrimonio que creció espiritualmente, un matrimonio que estuvo consciente del llamado de parte de Dios. Tuvo la seguridad y la convicción de por quién fue llamado, en dónde estaban parados. Pronto el Espíritu Santo les abrió su entendimiento. Pronto el Espíritu Santo empezó a trabajar en ellos para ser enseñados en las cosas que habían sido reveladas al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo miró
a alguien apto, listos para escuchar el mensaje de Dios, para crecer espiritualmente, para ser preparados para el día de mañana y abrir una obra y quedarse a predicar el evangelio, a seguir discipulando a otros, porque eso es lo que tenemos que hacer como llamado de Dios, por su gracia, por su misericordia. Tenemos que hacer obras, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que enseñar a otros, discipular a otros. Tenemos que hacerlo. Es necesario en medio de esta situación tan difícil, en medio de esta posición que está viendo en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios. Pero vuelvo a repetir, son puertas que se han abierto para predicar la palabra, para ser pastores, para ser ministros. Y solamente Dios abrió las puertas para nosotros tener un ministerio, una iglesia, un lugar donde congregarnos. Dios me abrió las puertas a mí. No fue el hombre el que me habló para predicar, fue el mismo Jesucristo mismo el que me ha llamado, como llamó el apóstol Pablo. Así que las puertas que Dios me ha abierto, nadie las podrá cerrar. Las puertas que Dios cierra, nadie las podrá abrir. Por eso es necesario seguir discipulando a otros. Es un procedimiento. Es la obra de Dios para que se siga expandiendo el reino de Dios. Es bíblico lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer. Enseñar a otros, discipular a otros, es bíblico. Mire, hay ejemplos en la Biblia. Mire, Moisés discipuló a Josué, Elías discipuló a Eliseo, Elías a Samuel y Jesús a sus discípulos. Así que vemos esta obra de parte de Dios que nadie la va a parar. Aunque venga lo que venga, pandemias, virus, mortandad en todo el mundo. Aunque venga lo que venga, los que estamos vivos y los que sabemos que estamos en esta tierra, aunque como dijo el apóstol Pablo, es 1000 veces mejor estar en su presencia, pero mientras esté aquí yo en la tierra, yo sé a qué me habló el Señor. Yo sé que me habló para predicar su evangelio, para enseñar a otros y predicarle de Cristo, porque Cristo es la vida, es el camino, es la verdad, y necesita la gente saber que hay una esperanza para ellos. Pero también sé de antemano que hay gente lista, que ame la obra y que ame la gente, que ame al prójimo, que ame la verdad y la justicia, y que esté ya preparado para recibir el discipulado, para que aprenda y se afirme las cosas que Dios le ha llamado, y también él o ella empiecen a predicarle a otros, empiecen a discipular a otros. Necesitamos abrir o pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra nuestros oídos espirituales para oír la voz de Dios, porque necesitamos evangelizar, necesitamos discipular a otros. Somos siervos de Dios, fuimos llamados para eso, para predicar el evangelio, para discipular a otros, para bendecir a otros con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando se lee, cuando se predica, cobra vida. Cobra vida la palabra de Dios. Es eficaz, es verdadera. La palabra fue la que me salvó a mí. Y por eso yo te predico el evangelio hoy, en este día, en esta hora, porque yo sé que la palabra va a hacer efecto en tu vida. Yo sé que vas a salir bendecido con la palabra de Dios. Yo sé que yo tengo que evangelizar y discipular a otros, y en este momento es lo que tú estás recibiendo en esta hora. Y necesitas ser discipulado por Dios. Necesitas recibir la palabra en tu vida, en tu corazón. Guarda los mandamientos y estatutos en la tabla de tu corazón. Allí estuvo por 1 año y medio el apóstol Pablo discipulando. Cuando ya se trató de salir de Corinto, se fue rumbo a Éfeso. Y conociendo muy bien a esta pareja, conociendo muy bien a este matrimonio, oye, pues si estuvo mucho tiempo en su casa viviendo, ¿cómo no conocer a las personas? Suficiente
tuvo para conocer profundamente la vida de este matrimonio. No hubo ninguna crítica. No hubo ninguna habladuría de enfado. Ya no aporta el apóstol Pablo. Ya no trae comida a mi casa. ¿Cómo le voy a dar vivienda? ¿Cómo le voy a dar lugar donde viva el apóstol? Sí, o sea, no hubo ninguna murmuración de nadie. O sea, estos hombres, o sea, este matrimonio creció espiritualmente. Creció espiritualmente. No hubo murmuraciones como muchas veces nosotros las tenemos con la gente. No hubo murmuraciones de nada. Hubo un crecimiento espiritual en la vida de Aquila y Priscila. Crecieron espiritualmente y el apóstol Pablo supo que en ese año y medio estaban preparados para tener una obra o para hacerse cargo de una obra. Por eso cuando se fue a Éfeso, allí ya tenía un lugar para ellos. Ya había una obra, o ya había un lugar, un ministerio para esta pareja, para este matrimonio. Este matrimonio, esta pareja que estaban esforzándose por agradar a Dios, no agradar al hombre, como el apóstol Pablo mismo también. Y así debe ser con cada ministerio, con cada predicador, con cada ministro, con cada siervo de Dios. Que no tratemos de agradar al hombre, sino agradar a Dios y hacer la obra de Él. Porque para eso nos ha mandado y nos ha escogido, nos ha elegido para eso. Para tener amor por las almas, para tener amor por la obra de Dios. Y no criticar a nadie. Acarreamos maldición, acarreamos cosas a nuestras vidas cuando criticamos, cuando no dejamos crecer a alguien que tiene aptitudes o que tiene ya ese ministerio en su vida, que quiere crecer espiritualmente. Muchas veces no hacemos discípulos porque envidiamos a los demás. Ni enseñamos ni dejamos que los enseñen, los criticamos y los bajamos. Hablamos de la gente. Por eso es necesario crecer espiritualmente, como esta pareja, como este matrimonio creció espiritualmente en su vida. ¿Se quedaron en Éfeso? Allí escucharon predicar a Apolos y crecieron, como les vuelvo a repetir, crecieron. Fueron maduros en las cosas de Dios, en todos los aspectos. ¿Oyeron a Apolos? Nunca lo pararon en la predicación, nunca lo pararon cuando oyeron predicarlo. Lo tomaron aparte solamente y le empezaron a enseñar lo que ellos mismos habían sido enseñados. Lo empezaron a discipular lo que ellos mismos habían recibido de parte del apóstol Pablo. Nunca lo criticaron, nunca lo avergonzaron delante de la gente. Nunca apagaron el fervor que tenía, porque este hombre, en lo que dice las escrituras, que era un hombre que fervoroso, era un hombre que predicaba la palabra de Dios elocuentemente, poderoso en las escrituras y de espíritu fervoroso. Así dice la palabra de Dios. Pero Aquila y Priscila nunca lo avergonzaron, nunca lo pararon, lo tomaron aparte, lo llevaron aparte a platicar, a dialogar, a enseñarle que había un Cristo de poder, a enseñarle que había un Cristo vivo. El Mesías había llegado y había sido muerto, había sido llevado a la cruz del Calvario y había hecho el sacrificio de amor y de misericordia. Eso faltaba que este hombre, Apolos, supiera. Él se había estancado en el bautismo de Juan. Él se había estancado en esto. Y por eso Aquila y Priscila tomaron cuidado en esto. Y por eso lo llamaron aparte. Nunca echaron a perder lo que él estaba haciendo, porque estaba predicando la palabra de Dios. Solamente necesitaba ser enseñado de otras cosas más, del tiempo de la gracia, del tiempo de Jesucristo. O sea, estos hombres, o sea, esta pareja, este matrimonio, tenía esa táctica, tenía ese cuidado de no cometer el error y parar a este hombre en media predicación.
Como muchas veces a lo mejor puede suceder en la vida aquí terrenalmente hablando. Pero ellos tuvieron esa táctica, ese profesionalismo. Ellos tuvieron el cuidado de no cometer errores y llamaron a este hombre aparte para revelarle y decirle y enseñarle y discipularlo lo que ellos mismos habían sido enseñados. Tenemos que discipular. Tenemos que seguir adelante. Pase lo que pase, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante discipulando a los que están listos. El Espíritu Santo al apóstol Pablo lo llevó a Corinto. El Espíritu Santo lo llevó a conocer a Aquila y Priscila. El Espíritu Santo nos puede poner enfrente a alguien de nuestra congregación que tenga los deseos o que ame la obra. El Espíritu Santo nos puede guiar también a discipular a otros que verdaderamente pongan la atención a las cosas de Dios, que amen la verdad y la justicia. El Espíritu Santo mismo nos va a poner enfrente a quién discipular, y lo tenemos que hacer. No tenemos que callar, porque todavía hay mucha gente que necesita ser discipulada. Hay mucha gente que Dios ha escogido y ha elegido, que también Cristo pagó en la cruz del Calvario por ellos. Hay mucha gente en nuestra ciudad, hay mucha gente en nuestra colonia todavía, hay mucha gente en el mundo que se necesita ser discipulada. Dios te va a demandar tu ciudad, Dios te va a demandar la colonia, Dios te va a demandar tu casa, porque hay alguien o a muchos que no le predican ni a los de su casa. Dios te va a demandar tus vecinos de los lados. Dios te va a demandar. Necesitamos discipular, necesitamos predicar, evangelizar, necesitamos hacer algo. Es urgente, la predicación es urgente. Es urgente que animemos a otros. Es urgente que enseñemos a otros. Hagamos discípulos. Es necesario buscar el reino de Dios y su justicia. Es necesario. Gran ejemplo nos ha dejado esta palabra. Yo la he guardado en mi corazón. Me llamó mucho la atención esta palabra, y yo te dejo con este pensamiento, con esta predicación. ¿Has influenciado en la vida de otros? ¿Estás siendo usado por Dios para hacer discípulos? ¿Para enseñar a otros? ¿Estás siendo usado por Dios para discipular gente? ¿Qué está sucediendo en tu vida espiritual, en tu carrera, en tu ministerio? Con esta pandemia, con estos problemas que se han presentado, ¿tuviste temor, miedo y te estancaste en esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Qué piensas hacer hoy que estamos en los últimos tiempos? Tiempos difíciles, peligrosos, finales, tiempos apocalípticos. ¿Qué piensas hacer? Dios te va a demandar. Necesitamos hacer discípulos, discipular a otros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saluda el pastor Jaime Rodríguez, por gracia y por su misericordia. Dios te guarde. Yo bendigo lo que tú hagas, lo que tú emprendas. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.